¿Escucháis? Es Oír y Callar. En Enya Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa de Oír y Callar que tenemos en la sintonía de Enya Radio. Bienvenidas a esta nueva sugerencia de música clásica que hacemos todas las semanas y os damos los cordiales saludos, Julia desde la mesa de sonido, Fernando desde el micrófono, dispuestos a empezar una nueva aventura por nuevas partituras que seguro que nos van a gustar. Así que, como siempre, empezamos por la música escrita por mujeres. Y la mujer que vamos a descubrir en el día de hoy es una pianista y compositora, por supuesto, noruega, de finales del siglo XIX. Su nombre, Agathe Becker Grøndahl. Esta mujer, Agathe Becker Grøndahl, vivió entre los años de 1847 a 1907 y fue considerada una de las mejores intérpretes del piano durante todo el siglo XIX. Tenemos que compartir este glorioso reconocimiento, desde luego, con otras compositoras y pianistas que también hemos conocido en esta serie de programas, ¿no? Como Clara Schumann o Teresa Carreño. Especialmente este grandísimo reconocimiento le llegó a Agathe Becker en la gira que llevó por distintas ciudades británicas, y es una gira que realizó durante los años 1889 y 1890. Conquistó grandes éxitos en Londres y en Birmingham. Este éxito que tuvo a finales del siglo XIX le llevó desde luego a una actuación estelar que también se produjo en la Exposición Universal de París unos años después. Aquellos conciertos, la gira y después su concierto en la Exposición Universal de París, marcaron también el inicio de un declive como intérprete. Y es que hay una enfermedad que también ha aquejado a otros grandísimos músicos y que hemos contado a lo largo de nuestros programas, que le llevó a abandonar el mundo de la interpretación. Esta enfermedad era la sordera. La sordera le llevó, como decíamos, a abandonar al final de su vida su carrera como intérprete, pero no su carrera como compositora y como profesora. En esta gira que estábamos diciendo y que se consagró para la historia como una de las grandes intérpretes, Agathe Becker, vamos a decir siempre su nombre porque es muy desconocido y tenemos que pronunciarlo, ¿no? Para que poco a poco sea cada vez más conocido. Bueno, pues Agathe Becker lo que hizo fue llevar un programa de piano muy exigente. Por ejemplo, llevó el concierto para piano de su compatriota Edvard Grieg. También llevó a cabo otras destacadas interpretaciones de música para piano, ¿no? Por ejemplo, en 1868 y en la ciudad de Oslo tocó por primera vez allí en ese país el concierto número 5 para piano y orquesta de Beethoven. Tras intentar, desde luego sin éxito, por parte de Grieg, animar a Agathe Becker a que continuara en los escenarios, su sordera, como decíamos, le fue imposible que pudiese continuar, ¿no? Porque no era capaz de oírse a sí misma a tocar el piano, ¿no? Así que, como decíamos, definitivamente a las postrimerías del siglo XIX y al principio del siglo XX abandonó definitivamente su carrera como pianista y se encargó de la composición. Podríamos decir que fue una de las primeras impresionistas en cuanto ya a la composición de la música romántica noruega, ¿no? Porque bueno, esta música que fue componiendo ya estaba impregnada de estas últimas partituras que a finales del siglo XIX ya había compuesto, por ejemplo, Debussy
y que también estaba componiendo Ravel, etcétera, y se impregnó, ¿no?, de esos acordes y de esas armonías impresionistas, y su música tiene un poco de ello, ¿no? Bueno, mientras seguimos contando algunas cosas, pues vamos a empezar a oír música de Agatha Baker Grondal. En concreto vamos a oír una suite para piano que está en 5 movimientos y es la suite Opus 20. Así que vamos a oír el primero y después seguimos hablando de más cosas. Las obras de Agatha Baker Grondal, desde luego, condensaban el final o las postrimerías, ¿no?, de una época compositiva como era el romanticismo en el siglo XIX en Europa. Y no en vano, desde luego, tuvo dos maestros que le marcaron mucho en ese sentido, ¿no? Uno era Hans von Bülow, que es también un personaje que ha surgido con reiteración en nuestros programas, ¿no?, como profesor, director de orquesta, etcétera. Y otro es Franz Liszt, otro también personaje grandísimo, pianista y profesor, que le dio clase en Weimar y que de alguna manera, bueno, pues encauzaron el camino romántico, ¿no?, de la música de Agatha Baker. Pero, como decíamos, ella evolucionó y de alguna manera sentó las bases del impresionismo en la música noruega, ¿no?, tanto luego para ella misma, para sus propias composiciones, como, por ejemplo, para su relación que tuvo con el compositor, ¿no?, con Grieg, que hemos dicho ya que se trataba de un gran amigo suyo, ¿no? Bueno, pues en este sentido, y como por ejemplo alumna de Franz Liszt, vamos a oír el nocturno y vamos a escuchar cómo claramente la influencia de Franz Liszt estaba en esta partitura.
Como otras veces sucede, tenemos que lamentar que, por ejemplo, la música de esta importante compositora noruega, Agatha Baker Grøndal, pues en España, por ejemplo, no la conocemos. No tenemos noticias de que pianistas hayan utilizado las partituras de esta mujer para sus conciertos en directo en las salas españolas, ¿no? Tampoco tenemos noticia de que sellos discográficos españoles hayan programado grabaciones de su obra, ni que, bueno, pues ninguna de sus obras orquestales o de sus cantatas estén preparadas para una producción aquí en España. Bueno, pues es lamentable, pero es así. Así que tenemos que decir que Agatha Baker tiene un amplio catálogo, tiene más de 400 composiciones y también obras para coro, también obras orquestales, también una cantata de la que vamos a hablar ahora después. Es decir, que tiene muchísima música. Además, composiciones para voz y piano en gran cantidad, también canciones, o lead, que es como lo solemos llamar, que de alguna forma también incluyen arreglos de canciones tradicionales y canciones del folclore, ¿no? Por decirlo así, de Noruega, ¿no? Que se han convertido allí en Noruega en un estándar y en un repertorio típico de los músicos que tocan allí, pero que, bueno, desearíamos que también por aquí de vez en cuando pudiésemos escuchar música en directo, ¿no? de esta fantástica compositora. Vamos a oír ahora el tercero de los movimientos de esta suite opus 20, es una gavota.
Y habíamos dejado para esta ocasión hablar de una cantata, ¿no? Como os había anunciado antes, y es que esta obra es de mucha importancia para la historia, no solamente la historia personal de Agatha Becker Grondal, sino para la historia de las mujeres, ¿no? en aquella parte de Europa. Y es que esta cantata, cuyo nombre o cuyo título es Nitas Gri, bueno, es difícil de pronunciar, pero bueno, lo he intentado. Este título de esta cantata también tenía texto de una mujer llamada Gina Krog, y esta cantata fue estrenada con motivo de un encuentro sufragista que se produjo en Oslo en el año 1902. Atención a la fecha, 1902. Esta cantata fue además cantada por un coro de mujeres en el auditorio de la Universidad de Oslo, y además, una vez estrenada esta cantata, fue inmediatamente adoptada como un himno victorioso para las mujeres que estaban presentes, sino para todo el público que estaba presente, ¿no? El estreno de esta cantata supuso, además, para este encuentro sufragista que se produjo en 1902, de mujeres escandinavas, bueno, pues fue todo un hito, ¿no? Porque no en vano, no solamente se consiguió que se empezó a sensibilizar a la población a principios del siglo XX sobre la importancia de rescatar a las mujeres como compositoras también de calidad, sino que en ese mismo año, por ejemplo, en Escandinavia, pues se consiguió el derecho al voto, ¿no? Gracias a presiones sociales como esta que se produjo con el estreno de esta cantata. Bueno, así que no os puedo decir otra cosa que en cuanto yo encuentre una grabación mínimamente de calidad para poner esta cantata en uno de nuestros programas, pues lo voy a hacer, pero es que a fecha de hoy no he encontrado todavía grabaciones buenas sobre esta cantata, y lamentablemente no se ha reestrenado, ¿no? en nuestros años, ¿no? esta cantata. Así que bueno, lo dejamos para la siguiente y vamos a continuar escuchando la suite Opus 20 de Agatha Becker Grondal, y vamos a oír el cuarto de los movimientos, que es un minueto.
para despedirnos momentáneamente de esta compositora noruega Agatha Becker Brondal, pues vamos a oír el quinto de los movimientos de esta suite opus 20 para piano y desde luego que volveremos otra vez sobre la música de esta compositora porque bueno, nos ha encantado y volveremos otra vez sobre ella. Así que para terminar, como decíamos, vamos a oír el quinto movimiento, que es un scherzo. Y vamos a continuar nuestro recorrido por la música, ¿no? Como hacemos casi siempre, y vamos a irnos un poquito más arriba, pero no muy lejos de Noruega. Nos vamos a ir a Rusia, a la Unión Soviética, porque vamos a tratar ahora de un compositor, que es la primera vez que también hablamos de él en esta serie de programas, y que bueno, que forma, digamos, una unidad, ¿no? con lo que hemos estado escuchando antes. Así que bueno, sin más misterios, vamos a anunciar que la segunda parte de nuestro programa vamos a conocer música de Aron Khachaturian. Aron Khachaturian fue un soviético, un ruso, que vivió entre 1903 y 1978. Y la música que estamos oyendo de fondo sobre estas palabras es el vals de la suite Masquerade. Considerado uno de los más prominentes músicos y compositores soviéticos, su obra trascendió desde luego las fronteras de la Unión Soviética,
casi más por la fama que tuvo sus músicas que por su nombre, que no es demasiado conocido, ¿verdad? Como decíamos, es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX en la Unión Soviética, junto con Dmitri Shostakovich y Sergei Prokofiev. Bueno, pero vamos a centrarnos un poco. Aran Khachaturian nació en el año 1903 en Tbilisi, que es la capital de Georgia. Desarrolló su carrera como compositor y director de orquesta en los círculos exclusivos ya de la Unión Soviética, ¿no? Perteneciendo a la Unión Soviética. Pero tiene un origen emigrante, ¿no? Y ahora os lo contaré. Resulta que su nacimiento en Tbilisi, pues bueno, fue fruto de una de las casualidades o de las consecuencias de las épocas migratorias que habían en aquella época, ¿no? en Europa, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, muchos que hemos nacido en Madrid, bueno, hemos nacido en Madrid, pero realmente tenemos orígenes aquí en Villarrubia, ¿no? Bueno, pues un poco le pasó lo mismo a él. En la época del imperio zarista de los rusos, pues el padre de Aran Khachaturian era un habitante de una pequeña aldea de Armenia que se llamaba Alto-Aza. Este hombre emigró hacia Georgia hacia el año 1870, ya en las postrimerías del siglo XIX, y lo mismo le pasó a su madre, también habitante de una pequeña aldea de Armenia que se llamaba Bajo-Aza. Bueno, pues también emigró hacia Georgia y se conocieron allí, ¿no? En la capital de Georgia, ambos dos. Entonces, esta era la parte cultural, ¿no? Del Cáucaso, donde también había mucha música popular. Bueno, pues en esta atmósfera multicultural, es decir, gente que emigraba de unas partes ya más orientales de lo que conocemos como el antiguo imperio zarista, pues emigraron hacia centros que eran más industriales y que, bueno, pues allí se juntaron diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, y así Aran Khachaturian pues bebió de las tradiciones georgianas, armenias, rusas e incluso azerbaiyanas, ¿no? Que estaban muy cerca de por allí. La revolución bolchevique de octubre de 1917 y los turbulentos años que le sucedieron, pues dieron, por ejemplo, con la independencia de la República Democrática de Armenia en 1918, ¿no? Las revueltas en todo el Cáucaso, el advenimiento del comunismo y finalmente la sovietización de todas aquellas repúblicas, aunándolas todas bajo un mismo estado, ¿no? Como Armenia, Georgia, Azerbaiyán. En 1922 pues crearon que Aran Khachaturian tuvo su etapa de formación beneficiándose o sufriendo toda esta convulsión cultural que sucedió en aquellos años. El joven Aran Khachaturian ya comenzaba a ser considerado en los círculos musicales exclusivos de la Unión Soviética y, por ejemplo, en 1936 estrenó un concierto para piano, más tarde un concierto para violín en 1940. Este concierto, hay que decir que, por ejemplo, obtuvo el premio Stalin, que le iba concediendo, desde luego, un gran prestigio y un gran reconocimiento dentro de la Unión Soviética. Se hizo presente dentro de la Asociación de Compositores y en esta unión de compositores pues llegó a ser vicepresidente en 1937. También formó parte del Comité de Organización de la Unión en 1939 y hasta 1948. Mientras tanto, en 1943 se afilió, porque parece que era lo más pertinente en aquella época, se afilió al Partido Comunista y empezó a tener y a tejer vínculos con las autoridades políticas del país. Poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Khachaturian realizó un viaje de 6 meses a la República Socialista Soviética de Armenia, volviendo a sus raíces, es decir,
volviendo a encontrar aquellas músicas que él había oído de pequeño a sus padres y a su entorno familiar. Bueno, pues realizó un viaje ya para hacer un estudio musicológico más detallado y más metodológico, que tuvo desde luego eco en sus partituras y en su carrera posterior. Desde luego, Hachaturian no estuvo ajeno a los problemas que también tuvieron los otros dos compositores que ya he mencionado antes, ¿no? Shostakovich y Prokofiev. Era considerado un artista de buena relación con el régimen, ¿no? Ya he relatado que vio conveniente afiliarse al Partido Comunista y así lo hizo, ¿no? Pero el régimen soviético de entonces también tenía un pulso, ¿no?, con todos los artistas, y Hachaturian tampoco estuvo libre de problemas, ¿no? Especialmente por la conocida caza de brujas y la época del terror, ¿no?, que se instauró en la Unión Soviética de manos de Stalin. Por ejemplo, en el año 1948, 70 compositores, ni uno ni dos, ¿no?, 70, y entre ellos estaban Shostakovich, Prokofiev, Myaskovsky, Hachaturian, Kabalevsky, Scriabin, en fin, unos cuantos, fueron denunciados por el Departamento de Agitación y Propaganda y acusados de ser músicos burgueses, es decir, que componían música no para el pueblo trabajador, sino para la burguesía, lo cual era un pecado para aquella época. Bueno, lo cierto es que Hachaturian, bueno, pues estuvo también en el punto de mira de este tipo de asociaciones que la Unión Soviética tenía para tener controlado, ¿no?, a toda la población, y Hachaturian pues tuvo que hacer sus concesiones, ¿no? Así que, bueno, Hachaturian tuvo varios virajes, ¿no?, como también hemos relatado en la historia de Shostakovich, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los problemas que le acudieron a Hachaturian tuvieron lugar con unos conciertos que se produjeron y en el que Hachaturian presentaba un poema sinfónico, ¿no? Este poema sinfónico se presentó y la sala que acudió a oír este poema sinfónico pues estaba medio vacía. Y al estar medio vacía, la conclusión que sacaron es que todos pensaban que este tipo de conciertos, este tipo de música de Hachaturian no era adecuado para el público soviético, y esa falta de éxito en llenar la sala pues fue el argumento por el que empezaron los problemas para Hachaturian. Hachaturian, después de pasar el juicio, entre comillas, pues se declaró no culpable, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él decía que su música sí que era de calidad y que, bueno, que no comprendía muy bien lo que había pasado, pero que, bueno, que de alguna forma corregiría su situación y volvería a componer música que fuera del agrado del público, ¿no? Así que, bueno, pues de una manera o de otra Hachaturian siguió estando en el punto de mira y, bueno, pues tuvo ciertos problemas, ¿no?, y ciertas como exilios, ¿no?, exilios de no tener facilidad para presentar su música ante el público, etcétera, ¿no? En la época esta de Stalin de los años 40 y 50 pues fueron de gran dificultad, ¿no? Tras la muerte de Stalin en 1954, Hachaturian admitió que en aquel momento fue de alguna manera obligado, entre comillas, ¿no?, a decir que, bueno, que quizá él tenía la culpa de no haber compuesto bien las cosas y que se comprometía a hacerlo mejor, pero bueno, luego después de muerto de Stalin, como decía él, reconoció que, bueno, lo dijo porque era imperioso, ¿no?, para salvar su vida, ¿no?, el no tener un enfrentamiento demasiado claro, ¿no?, con el régimen político de aquella época.
Bueno, y ya lo que vamos a hacer es escuchar la música de Aran Khachaturian, ¿no? Y ya iremos también haciendo algún pequeño comentario. Así que vamos a escuchar una obra que seguro que la vais a conocer. Es una obra que es muy famosa y a lo mejor, y os lo he dicho un poco antes, ¿no? Sus músicas han sido muy famosas, no así su nombre, Aran Khachaturian, que parece que no es muy conocido, pero ya vais a ver cómo sus músicas sí que son muy conocidas. Vamos a escuchar La danza del sable, o también Danza de los sables. Es una pieza que no tiene que ver estrictamente con el folclore armenio, sino que es más bien una fantasía que algunos decían como una pirotecnia sinfónica. Es decir, es una obra sinfónica donde la orquesta, bueno, pues es como muy explosiva, ¿no? Y lo vamos a comprobar enseguida. Así que vamos a verlo. Bueno, no me negaréis que esta música es conocida, ¿no? Y es famosísima, se ha utilizado en muchísimas ocasiones, ¿no? Y en todo tipo de espectáculos, ¿no? Bueno, pues vamos a decir una cosa que la hemos dicho también de otros compositores y yo creo que es una constante, ¿no? En la música y la historia de la música. Y voy a decir en palabras del propio Khachaturian, abro comillas. En general, es la más conocida de mis muchas obras y la que más se interpreta. Y he aquí como pasa, a veces algo a lo que no le das importancia entra en conocimiento público mucho antes que otras obras que durante largo tiempo te han provocado emociones y en las cuales tal vez has puesto más espíritu. La danza del sable la escribí en una noche y con la mano izquierda. Cierra comillas. Fijaros, ¿no? Como una vez más nos vamos a una obra de inmenso éxito y sin embargo que el compositor no le dio demasiada importancia en el momento de componerla y sin embargo, bueno, pues tuvo un éxito arrollador. Bueno, vamos ahora a escuchar otra selección de obras de Aran Khachaturian y vamos a irnos al ballet Espartaco. Es una de las obras emblemáticas de este compositor que alude a la lucha del hombre de Espartaco, ¿no? Que es de origen tracio y es el líder de los esclavos en la lucha contra la República Romana. Con música basada en la novela de Raffaello Giovanoli, es, digamos, el origen de esta historia, ¿no? de Espartaco contra el Imperio Romano.
y el poner música a esta novela es lo que le impulsó a Hachaturian a escribir este ballet, ¿no? Es una historia de revuelta de esclavos romanos que ofrecía evidentes posibilidades de mensajes políticos sobre la nobleza y las obligaciones de la lucha revolucionaria, ¿no? En sí seguían teniendo el espíritu revolucionario, pero también estos autores ya querían revolucionarse contra la propia autoridad del Imperio Soviético, y los artistas, bueno, pues utilizaban este tipo de subterfugios para escapar de la censura, ¿no? Este ballet Espartaco de Anna Hachaturian era un poco eso, ¿no? Escapar de esta censura tan feroz que hubo en la época de Stalin. Así que vamos a empezar a escuchar la suite de este ballet y vamos a oír la primera de las escenas. La música de este ballet se estrenó el 27 de diciembre de 1956 en el Teatro Kirov de Leningrado, hoy San Petersburgo. Y luego el ballet entero ya en escena se estrenó 2 años después, en 1958, en el Teatro Bolshoi de Moscú. Hay que decir que ahí en 1958 tuvo un éxito arrollador también. Vamos a oír entonces la segunda de las escenas de esta suite, que es una escena y danza de Crotala.
Tanto éxito tuvo el estreno de este ballet de Espartaco, que en el año 1959 volvió a ganar el premio Lenin. Recordamos que casi 20 años antes lo había ganado también con su concierto para violín. Bueno, pues volvió a ganar el premio Lenin con esta obra y bueno, pues le catapultó desde luego a ser una de las obras importantes. A partir de ahí, desde luego, quedó un poco ya también, no se volvió a representar, ¿no?, de ese tremendo éxito que tuvo, y lo volvieron a retomar unos años después, en 1968, y volvieron otra vez al Teatro Bolshoi en Moscú a representarlo, y otra vez con un éxito aún mayor, si cabe, ¿no?, que el éxito anterior que tuvo 10 años antes, ¿no?, en el año 58. Y desde entonces, desde el año 1968, ya no ha quedado en el olvido, ¿no? Este ballet forma parte del repertorio habitual del Teatro Bolshoi. Vamos a oír ya la tercera de las danzas, la tercera de las escenas de esta suite de Espartaco, que es la danza de Galitana y la victoria de Espartaco. Victoria de Espartaco sobre el Imperio Romano, aunque la historia aquí termina mal, ¿no? Espartaco acaba muriendo.
Y para terminar con esta selección de músicas de Aran Hachaturian, pues vamos a escuchar una danza más, en este caso también de la suite de Espartaco, y es el adagio de Espartaco y Frigia, que era su esposa.